Hola chicos, en esta clase vamos a ver lo que sería el potencial eléctrico. Primero vamos a definir algunos conceptos y luego vamos a pasar a la parte práctica de la resolución de ejercicio. Básicamente la diferencia de potencial eléctrico nosotros lo vamos a definir de esta forma. Variación de voltaje. Recuerden que el triangulito significa variación, es la letra delta del alfabeto griego. Por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos se va a calcular como el trabajo cambiado de signo que en un campo ejerce sobre una carga de un coulomb que en él se va a desplazar. Su unidad de medida va a ser el voltio o volt. En todos los casos se toma arbitrariamente un punto en el que el potencial eléctrico vale 0. Como yo estoy hablando de una variación de potencial, muchas veces me pueden llegar a escuchar decir variación de voltaje, variación de potencial o variación de potencial eléctrico, pero esas palabras van a ser sinónimos y se van a representar cuando hable de variación como delta de B, que su unidad de medida va a ser el volt o el voltio. Como les decía, en todos los casos se toma arbitrariamente un punto en el que el potencial eléctrico vale 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo la variación de voltaje entre dos puntos, uno de esos puntos en los cuales es considerable o tomar arbitrariamente en una distancia muy grande. ¿Por qué les digo una distancia grande? Porque justamente para distancias grandes el voltaje ahí va a valer 0. Ya lo vamos a ver en una ecuación. Entonces, el valor de potencial en cualquier otro punto representa el trabajo para llevar la carga de un coulomb desde un punto de potencial 0, lo suficientemente alejado, hasta el punto en cuestión donde nosotros vamos a situar el otro potencial. Así, si un punto tiene un potencial eléctrico de 1 voltio, donde el voltaje vale 1 voltio, al llevar una carga eléctrica de un coulomb desde un punto de potencial 0, va a adquirir una energía potencial justamente de 1 joule. Por lo tanto, como se trata de una energía potencial por unidad de carga, podemos expresar que el voltaje es igual a la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Como ya lo dije, la unidad de medida es el voltio o voltio. Por lo tanto, si nosotros representamos o queremos escribir las unidades del voltio, vamos a definirlas de acá. La energía potencial, nosotros sabemos que en el sistema internacional se mide en joule y la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en coulomb. Entonces, el joule sobre el coulomb nos va a definir a nosotros el voltio o el volt. Entonces, para que una carga puntual, una carga Q mayúscula, a ver, les voy a hacer el esquema acá con otro color. Para que una carga puntual Q mayúscula se pueda calcular el potencial en un punto a una distancia D, fíjense en que esto sería una distancia D, en el cual yo necesito calcular el potencial. Repito, para una carga puntual Q, la vamos a denotar Q, yo necesito calcular el potencial o el voltaje a una cierta distancia de justamente esa carga. Entonces, para esta carga puntual se puede calcular el potencial en un punto D. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, es posible tomar el potencial igual a 0 a una distancia lo suficientemente grande. O sea que si yo tomo el potencial a una distancia muy grande, alejada, significa que el voltaje ahí va a disminuir. Por lo tanto, va a resultar que el voltaje lo podemos expresar como la constante electrostática por el valor de la carga puntual dividido en la distancia en la cual yo necesito medir o calcular ese potencial. Por lo tanto,
Acá hay un error en la ecuación que yo les he pasado en el archivo. Ustedes tienen una letra Q minúscula, van a necesitar corregirla con D. En parte de la explicación justamente hablamos de esa distancia y no de la carga, esta Q, que son diferentes, ya vamos a ver en el problema. Por lo tanto, acá vamos a ver que nuevamente aparece la constante electrostática. Recuerden que esta constante electrostática estaba asociada a el medio en el cual se encontraban esas cargas eléctricas, o en este caso esta carga puntual, Q. Y D en este caso va a ser la distancia a la cual nosotros queremos calcular el potencial. Por eso es que decimos, si que esa distancia es lo suficientemente grande, a medida que nosotros aumentamos el valor de la distancia, significa que el valor del voltaje va a disminuir. Por lo tanto, si lo elegimos a una distancia lo suficientemente grande, este voltaje debe valer 0. Y por otro lado, a medida de que si esta distancia disminuye, significa que este voltaje va a aumentar. O sea, ¿qué quiero decir esa distancia? A medida que nosotros vamos midiendo el voltaje, a medida que esa distancia se hace más pequeña, o sea, a medida que nosotros nos acercamos sobre la carga, significa que el voltaje va a ser máximo o va a ir aumentando, por lo menos va a ir aumentando. Por lo tanto, lo que queremos decir es que el voltaje es directamente proporcional al valor de la carga, esa carga puntual que nosotros vamos a situar en algún punto, en algún medio determinado, e inversamente proporcional a la distancia. Si ustedes recuerdan, había una relación parecida a lo que era el campo eléctrico. Yo acá le voy a escribir, el campo eléctrico lo definíamos como la constante K por Q sobre la distancia al cuadrado. Y acá hay que hacer una mención especial de decir que el voltaje es una magnitud escalar. Por lo tanto, se diferencia del campo eléctrico porque esto era una magnitud vectorial. O sea, vamos de vuelta. Esto es un escalar y esto es un vector. Y si yo noto la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación, es que acá la distancia está elevada al cuadrado, mientras que en este caso la distancia está elevada a la primera potencia. Por eso las ecuaciones son un poco similares, pero son diferentes. Por lo tanto, esto me definía el campo eléctrico en la clase anterior y esto me define el voltaje que para la clase que estamos trabajando esta semana. Por lo tanto, hay un esquema que es importante analizar sobre superficies equipotenciales. Supongamos, si nosotros tenemos una carga puntual acá, ustedes tienen más o menos ese esquema. Esta sería la carga puntual. Esta trayectoria circular corresponde al voltaje 1 y esto corresponde a un voltaje 2. Esos voltaje 1 va a ser porque, o se va a medir, ya que está separada a una distancia 1. Y este voltaje 2 es porque está a una distancia de 2 del valor de la carga. Por lo tanto, ¿cómo vamos a interpretar las superficies equipotenciales? Bien, dice, como el potencial es una magnitud escalar, en el caso de una carga puntual, los puntos que estén en igual distancia a ella tienen el mismo valor del potencial. O sea, vamos de vuelta. Los puntos que estén a igual distancia de ella tienen el mismo valor del potencial. Como van a estar a la misma distancia acá, si yo trazo una circunferencia, esa circunferencia es perfecta, significa que va a estar a la misma distancia. Por lo tanto, todos los puntos que tienen esa trayectoria o esa circunferencia, ese círculo, van a tener el mismo voltaje. Mientras que para una distancia 2, si yo describo esa trayectoria circular o ese círculo, todos estos puntos van a tener de vuelta el mismo voltaje. Eso es necesario entender, que no importa la dirección como veíamos en el caso anterior de los campos eléctricos. Ahí sí, si yo tenía una carga, yo quería medir la carga en un determinado punto, era necesario justamente tener en cuenta la dirección que va a tener. Porque ¿qué pasaba si yo tenía dos cargas en una distribución diferente? Eso cambiaba un poco la situación. Luego, para poder resolver, calculaba la fórmula que acabo de borrar y para eso debíamos añadir a otro teorema, que era el teorema del coseno, para poder resolver. Acá en este caso no hay problema. Si yo quiero calcular el voltaje en este punto, en este punto, en este punto o en este, me va a dar el mismo valor siempre. ¿Por qué?
porque si se encuentra a la misma distancia significa que el valor del potencial va a ser el mismo. Ahora, si quiero encontrar el voltaje o el potencial para este segundo círculo, en este punto, en ese o cualquiera que se encuentre sobre ese círculo, significa que el voltaje 2 va a seguir siendo el mismo. Por eso es importante analizar esa parte. Ahora, cada una de esas esferas imaginarias, porque son esferas imaginarias, me sirven para poder representar cómo se ve el potencial en ese punto, que rodean a la carga. A ver, les llevo de vuelta. Cada una de esas esferas imaginarias que rodean a la carga unen puntos del mismo potencial eléctrico, que es lo que estamos diciendo. Dichas esferas reciben el nombre de superficies equipotenciales. ¿Por qué equipotencial? Porque se denota X de, a ver, estas serían superficies equipotenciales. Si yo hago otro círculo más concéntrico en la carga, bueno, voy a tener otro voltaje y va a estar a otra distancia. Entonces, se llama superficies equipotenciales porque ya todo ese círculo va a estar separada a la misma distancia de la carga. Por eso hablamos del término X denota igualdad. En el caso de tener muchas cargas, bueno, las superficies equipotenciales van a cambiar, van a depender también cómo están esas cargas. Si yo pongo una carga negativa acá, la superficie va a cambiar. Eso, por cuestiones de no complicarlos a ustedes, solo puse qué pasa en una carga, que es lo que vamos a resolver nosotros. Ahora, si una carga se mueve sobre una superficie equipotencial, su energía eléctrica no va a cambiar. O sea, si esta carga se mueve sobre esta superficie equipotencial, significa que su energía potencial no va a cambiar. Eso es importante porque el problema 2 está sujeto a eso. Esto quiere decir que si la fuerza eléctrica no va a realizar trabajo, vamos de vuelta. Si la carga, si yo tengo otra carga, la quiero llevar o la sitúo sobre esta superficie equipotencial, significa que la energía potencial va a valer la misma. O sea, no se va a generar un trabajo sobre esa carga eléctrica cuando rodea a esta otra carga puntual. Para que se realice trabajo eléctrico debe haber una diferencia de potencial. Eso no genera porque justamente está al mismo voltaje. Mientras que debe haber una diferencia potencial para que produzca un trabajo eléctrico. Esta idea es fundamental cuando se trabaja en circuitos eléctricos, que lo vamos a ver más adelante. Pero si yo, supongamos, tengo una carga puntual en este punto, esto va a ser, a ver, lo voy a hacer así, una carga puntual en ese punto, y yo, fíjense que para ese punto va a tener un voltaje 2. Si yo esa carga la quiero llevar a este otro punto, donde el voltaje V1, bueno, acá sí voy a tener la variación del voltaje, va a ser igual a la energía potencial eléctrica dividido en el valor de la carga. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Si conozco el voltaje 2 y el voltaje 1 para esas dos distancias, que la puedo calcular con esta ecuación, le borro las flechitas así no se confundan, yo puedo tranquilamente despejar la energía potencial, siempre y cuando, repito, conozca cuánto vale esa variación de voltaje y conozca cuánto vale esa carga. Yo ahí sí puedo calcular cuánto vale la energía potencial eléctrica que pasa de esta circunferencia a esta otra circunferencia. O sea, de esta distancia 2 a esa distancia 1, que es el problema 2, más o menos lo que se pretende hacer. O sea que para poder, en conclusión, todos los puntos de esta circunferencia o de esta superficie equipotencial va a tener el mismo voltaje. Significa que si esa carga se mueve a lo largo de ese círculo, la energía potencial va a valer la misma. O sea, significa que no se realiza trabajo sobre esa carga. Ahora, para producir un trabajo sobre esa carga, sí o sí debe haber una variación de voltaje. Por eso es que escribimos esta primera ecuación acá. ¿Por qué pongo una B acá? Porque se supone que el voltaje, uno de los dos voltajes, ya que sale de una variación, uno de los voltajes se toma en una distancia lo suficientemente grande, donde cuando el denominador es muy grande significa que el voltaje va a valer 0. Entonces esa es la idea, para poder calcular el voltaje con esta ecuación para una carga puntual ubicada a cierta distancia. Entonces esta sería la explicación de lo que sería el potencial eléctrico. Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios.